Y continuamos con este programón, ya recibiendo a nuestro tercer invitado de la noche. Bienvenido, bienvenido Lucas. ¿Cómo estás, Jimé? Buenas noches, muchas Bien, gracias buenas por este noches. rato. Él nos ¿Cómo acompaña va? desde la provincia de Córdoba, así que Así es, bienvenido. así es, estoy en la ciudad de Córdoba. Muchas gracias por este ratito. Esperemos sumar algo, ¿no? A la conversación. Sí, seguramente. Queremos escuchar tu historia también, que la gente te conozca, que conozca qué es lo que haces, a qué te dedicas y cómo, así como contaba Javier, no sé si lo escuchaste porque tuvo la Ujú, historia de... muy valioso todo lo que charlaban, sí. Ujú. Bueno, te escuchamos. Lucas, bueno, está en la provincia de Córdoba y él trabaja en una ONG. Así que bueno, Ujú. bienvenido, Lucas. Muchas gracias, Jimé. Voy a decir poquitas cosas sobre mí porque no me gusta demasiado la autorreferencialidad, pero siempre está bueno para saber desde dónde habla uno, ¿no? Yo soy una persona con discapacidad motriz, tengo una discapacidad motriz leve que no requiere apoyo, tengo 31 años, mi formación de origen es la ciencia política y siempre en mi historia laboral estuve vinculado a organizaciones de la sociedad civil. Inicialmente a la universidad donde yo me formé, la Universidad Católica de Córdoba, ahí comencé a trabajar en lo que es vinculación tecnológica, gestión de proyectos, valorización de resultados, y después, de a poquito, también a partir de todo un proceso interior de apropiarme de mi discapacidad, de asimilarla, de comprenderla profundamente como una condición existencial, profunda, configurativa de mi persona, empecé a vincularme con organizaciones de la sociedad civil, bueno, que trabajan con las personas con discapacidad. Primero en una organización donde mi rol tenía más que ver con el desarrollo institucional, la gestión de proyectos, y ahora puntualmente en una organización que atiende personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales genéticas, donde, bueno, me dedico a las relaciones institucionales y también a la gestión de proyectos de financiamiento, y en una consultora también, que se llama Potenciate, que forma, asesora en perspectiva de discapacidad y accesibilidad, ¿no? Esos son mis ámbitos de acción hoy. Y eh, digamos que he crecido o me interesa, bueno, aportar desde una mirada pública de la discapacidad, ¿no? Como entender la discapacidad como una cuestión política, como una cuestión que atraviesa a todos, ¿no? Como decía Javier, y lo vamos a charlar seguramente, la discapacidad tiene un contenido fuerte para las familias, ¿no? Como hacia adentro de cada hogar o de cada estructura familiar, pero tiene ante todo, ¿no? Una dimensión pública, porque la discapacidad, yo pensaba, tiene como tres grandes elementos, Jimé, ¿no? Por un lado, la restricción funcional, la experiencia del límite, que es una experiencia real y que no se puede negar, ¿no? Que nos porta, que nos configura, que no solo se sufre o se padece, sino que tenemos que hacer ese pasaje, personas con discapacidad también, a que no somos víctimas de nuestra condición, ¿no? Sino que fuimos como convocados a la vida desde esta experiencia vital, ¿no? Entonces, restricción funcional, por un lado, por otro lado, la necesidad de apoyos, y ahí entra la sociedad, porque evidentemente la sociedad, las personas sin discapacidad, deben proveer, por una exigencia de justicia, diría el modelo social de la discapacidad, distintos apoyos, ¿no? Que necesitamos para poder participar socialmente. Y este es el tercer elemento. Yo pensaba, no todos los límites que podemos experimentar todos, incluso las personas sin discapacidad, limitan su participación social. No sé, por ejemplo, vos podés experimentar alguna limitación de carácter o podés, no sé, podés en determinado horario decir yo me desconecto de la compu, no aguanto más la compu, necesito descansar. Bueno, eso es un límite que vos podés gestionar y que no implica una restricción a tu participación social. La discapacidad lo que tiene como repercusión es que evidentemente implica una restricción a la participación. Si no existen esos apoyos, la persona con discapacidad no puede participar autónomamente en, su, en sus contextos de interacción, ¿no? Por eso es que necesitamos una docente de apoyo a la inclusión, un asistente domiciliario, un kinesiólogo, un fonoaudiólogo, porque todo eso nos va habilitando para participar autónomamente de la vida social, ¿no? Y esto yo creo que nos conecta fuertemente, Jimé, con una idea que yo siempre traigo, que es que nos tenemos que amigar con que no podemos todo, ¿no? Claro. No estamos ni impedidos de todo, pero tampoco podemos todo. Entonces, el límite, yo pensaba, uno lo puede leer como en dos registros, ¿no? Exclusivamente como una desventaja social,
que debe ser como compensada, bueno, elaborada Acompañada, o ¿no? trabajada en la previsión social, como, bueno, invisibilizada en ese sentido, como vos decías, bueno, si yo la compenso, la quiero correr de su lugar, ¿no? Entonces, la discapacidad, por supuesto que puede traer vulneración de distintos derechos, pero no es en sí misma una condición negativa y que nos, digamos, y que nos genere de sí una experiencia de desventaja social. Esta es una mirada. Entonces, si vos la entendés hacia la discapacidad, entendés toda la lógica del sistema de prestaciones, porque el sistema de prestaciones un poco nos conecta con esa dimensión. Las personas con discapacidad estamos en desventaja. Punto. Y el otro registro, que es el que a mí más me gusta y que me parece que nos expresa mejor, es que el límite tiene un contenido positivo porque todos somos vulnerables, ¿no? Y que yo reconozca un límite o una necesidad de apoyo me conecta con el otro, me hace un puente con el otro, que me puede ayudar, que me mira, que me registra, que me ama, ¿no? Entonces, como esta idea de que todos necesitamos de todos, ¿no? Y ahí nos encontramos, en la experiencia de registrar que no podemos todo, ¿no? Y, Creo que muchas veces personas con discapacidad, familias y también el sistema previsional que nos rodea, se queda en este primer registro. ¿Viste? La discapacidad es en sí misma una fuente de desventaja. Entonces, todo lo que se piensa para la discapacidad son políticas públicas que compensan el límite. Y eso es un poco, como vos decías en el inicio del programa, un retroceso. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a pensar a la discapacidad como una condición que nos personaliza, ¿no? y nos Como humaniza, parte, ¿no? claro, como parte de la diversidad de la sociedad que nos personaliza, que nos da identidad. No es solo algo que yo traigo, arrastro, una característica igual que, no sé, que sea rubro, morocho, bajo o alto. Tiene una dimensión como configurativa de la identidad, ¿no? Que si yo sigo discutiendo solo y exclusivamente en términos, no sé, de obras sociales, de peaje sí, peaje no, y todo esto, nos quedamos como en una dimensión que es relevante, pero no es la única, ¿no? Digamos, las personas con discapacidad no hacemos solo rehabilitación, tendremos que empezar a pensar dónde y cómo nos recreamos, dónde y cómo vivimos nuestra dimensión afectivo, sexual. Hay muchas otras cosas que por ahí mirar a la discapacidad solo como una desventaja no nos permite reconocer, ¿no? No sé si me explico como en este primer tramo. Es que sí, es muy profundo lo que estás diciendo, Mm. porque como sociedad nos atraviesa en configuración familiar. Ujú. Todo lo que estás diciendo, o sea, desde los niños pequeños y todo lo que necesita la familia, de la instrucción, del acompañamiento y demás, hasta a medida que va creciendo el hijo siempre va a tener una dependencia. El Ujú. hijo o los hijos con los padres, también como decía Javier, ¿no? Porque a él le tocó al revés, le tocó a través de un accidente acompañar a sus padres. Ellos fueron de vacaciones y volvieron Mm. después de este accidente con una capacidad diferente, que quedaron más limitados y que acá un hijo tuvo que encontrarle una vuelta para poderlos acompañar. Eh, entonces, reflexionaba sobre el todo, el aprendizaje familiar, todo lo Ujú. que te atraviesa y toda la unidad que tiene ese aprendizaje, ¿no? Ese ensamble, esa paciencia, ese amor, porque aunque a veces no des más, es como que te surge Ujú. una energía extra para seguir acompañando. Yo tengo, bueno, dije que no me atraviesa, pero estaba reflexionando, bueno, todavía hace poco, hace un par de meses mi papá se cayó y bueno, Ujú. estamos como familia atravesando, acompañando a mi papá, bueno, acompañando a mi mamá, pero viene la kinesióloga, está bien, lo cubre Claro. PAMI, ¿no? Anda con andadora ahora y eso, y me quedé reflexionando, no lo registré todavía, como que es algo que, bueno, nos unió y que cada una de nosotras, y que hasta mi mamá y demás, tenemos que aprender cómo Ujú. funciona esto, qué Y nos sí, atraviesa, porque qué necesita, ¿no? nos pesa mucho, quizás no era el tema de origen por el que me Sí. convocaste, pero bueno, nos pesa mucho la imagen social, ¿no? Y a veces hablamos de autonomía bajo esta idea de no necesitar, ¿no? No necesitar, hacer rápido, hacer bien, hacer solos, afirmarnos, ¿no? Afirmarnos.
Y bueno, esto pesa, porque claro, lo que yo reconozco en la discapacidad puntualmente es que tengo que recibir de otro, ¿no? Sí. Que el otro en algún sentido es esencial para mí, no solamente en términos productivos, no solamente en términos funcionales, ¿no? Sino que el otro, con su ayuda, con su mirada, con su reconocimiento en el amor, me constituye también, ¿no? Entonces, a veces hay como, viste que se habla mucho de vida independiente, todas estas ideas, bueno, pero cuidado, porque claro, todos esos modelos, todas estas perspectivas, ¿no? A veces parecen olvidar esta dimensión, ¿no? Todos necesitamos de todos. Está buenísimo que aprendamos a recibir del otro, ¿no? Em, Porque si no, creo, Jime, que lo que se juega a veces Es la es que, deshumanización, ¿no? claro, y que, u otra expresión de esta deshumanización que vos decís, que es que la persona con discapacidad es siempre víctima de su condición, ¿no? Y Y pero que, no sé si es tan así, porque por ejemplo, tu ejemplo es reivindicación ujú. y de tantos otros genios que dejaron y dejan muchos ejemplos, ¿no? Claro, pero viste que hay como dos mitos grandes. O la persona con discapacidad es víctima de su condición bueno, siempre infantilizado, siempre mirado como desde este lugar de, a ver, ¿cómo decirlo? Como de pequeñez, de fragilidad, ¿no? O el otro mito, que por ahí se reconoce mucho en algunas comunicaciones o en algunos comunicadores en discapacidad, que es la persona con discapacidad como superhéroe, que debe vencer su Sí, condición a ¿verdad? fuerza de cierto heroísmo. ¿O viste esta idea de que frente a la discapacidad tiene que haber necesariamente una capacidad exacerbada? No sé, Claro, es ciego pero se recibió. Es una persona sorda pero es, no sé, obtuvo la bandera o participa del, no sé, del centro vecinal, condujo un evento, qué sé yo. Digo, entonces, ni la persona con discapacidad como víctima, ni la persona con discapacidad como superhéroe nos expresan, porque somos personas con discapacidad, que podemos tener un mal día, un buen día, podemos no sé, nos puede atraer a alguien, digo, en este sentido, somos personas como cualquier otra. Entonces, el desafío es, sin borrar la diferencia, entendernos como personas en nuestra integridad, ¿no? Ni como víctimas de nuestra condición, ¿no? Que bueno, es siempre ajena a nosotros, casi que la llevamos arrastrando, ni como superhéroes, ¿no? Viste claro, que por ahí, pero eso ya me parece que atraviesa de la misma persona con esa capacidad como de autosuperación y tener que equipararse y entonces hace un esfuerzo extra para estar psicológicamente a nivel de la sociedad. Pero acá creo que es un trabajo interno, psicológico, para estar a la par. Porque si no es una exigencia, creo yo, uh-huh, muchísima, una autoexigencia que también termina entrando en la otra dualidad, ¿no? O total, estoy en una manera muy infantil de la discapacidad, o tengo que atravesar todo y poder con todo, ahí como bien está, vos decís, pero yo pero se puede encontrar el punto medio, creo que es a la eso te idea. referís, que lo encontraste, si bien me parece que tu tendencia fue a tengo que superarme como sea, pero que lo trabajaste y lo llevas al punto medio, hacer un instrumento que ayude a otros con lo que le esté atravesando y de tu propia experiencia, acompañar en el proceso y decir, no, mira, sí se puede, te Uh-huh. muestro el cómo, hay leyes que amparan, podés hacer esto, podés hacer lo otro, como también Javier nos estuvo hablando, Bueno, sí, en ¿no? este sentido, esto, ¿no? La información, por ejemplo, en términos de cómo se financia el sistema de prestaciones, es clave, ¿no? Para que también familias y personas con discapacidad no nos volvamos, uy, la luz está complicada, no nos volvamos reivindicativos, ¿no? Como que, digamos, si por ahí no conocemos eh, cómo se financia el sistema o qué está pasando a nivel del del sistema de prestaciones, caemos un poco en esto. Le reclamamos al Estado como medio desencarnadamente, ¿viste? Eh, Como, pero como si, a ver, bien. Pero yo no veo que en esta oportunidad sea un reclamo que sea exacerbado
me parece que es algo justo Ujú. que, o sea, yo trabajé haciendo una pasantía en un colegio, no sé si te había dicho, con Sí. personas adultas con capacidades diferentes y empatizar mucho desde el sentir, ¿no? Desde siento lo que sentís, o no haber dicho que era terapeuta, que era counselor y que vengan y que me cuenten directamente ellos qué era lo que les había pasado, o sea, venir y contarme o dar yoga terapéutico y que vengan otros chicos de las otras aulas y querer compartir y querer y que ellos te busquen, la verdad que para mí fue una experiencia maravillosa, que me nutrí muchísimo y desde ahí entender que el otro viene con un amor para darte inmenso, que reciben lo que le das con un agradecimiento profundo y que ellos no ven la diferencia. Si bien por ahí me parece que sufre más la familia que lo acompaña, puntualmente trabajé con casos de esquizofrenia, psicosis, Ujú. síndrome de Down, adultos, y que por ahí otros profes decían, no, pero acá tenés que marcar más esto o no tenés que ser tan amorosa. Y la verdad que la devolución desde el amor, como tanto Javier como vos estaban diciendo, coincido completamente que el amor transforma, el amor te da disciplina, una persona que se siente valorada, querida, Ujú. escuchada y acompañada, responde mucho mejor que una persona que le pones todo el tiempo disciplina, 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 porque o se termina infantilizando o se termina, bueno, tengo que Tal esforzándose cual. que en algún momento le sale la agresión, o le sale el rechazo, o le sale el no, no puedo, y que haga un retroceso, ¿no? Por eso es muy, muy, muy importante esto que vos decís, que nos vuelve a conectar con el sistema prestacional, porque claro, hay que también reparar en la dimensión personal, en el tú a tú de cada prestación, ¿no? Porque las prestaciones de rehabilitación, sean cuales fueren, no sé, desde un kinesiólogo, un fonoaudiólogo, psicomotricista, o incluso otras prestaciones de apoyo, como el docente de apoyo a la inclusión, o no sé, el asistente domiciliario, creo que nos permiten a nosotros, como personas con discapacidad, recibir mucho de seguridad afectiva, mucho de afecto, mucho de amigarnos con nuestra experiencia de restricción, mucho con encontrarnos con nuestro propio cuerpo, mucho de conectar con nuestro deseo. Entonces digo, creo que primero hay que recuperar esta dimensión, ¿no? De lo que pasa adentro de los consultorios, de lo que pasa en el tú a tú de las prestaciones, ¿no? Y también con qué recursos cuenta este prestador con discapacidad para acompañar esa experiencia de vulnerabilidad. ¿Qué le pasa a él? ¿No? A él como un otro, ¿no? Cuando se encuentra con una fragilidad expuesta, ¿no? Con qué recursos también socioemocionales cuenta. Y también en esa lógica, Jimé, bueno, como hablamos, ¿no? ¿Cómo intervienen las familias? ¿Qué expectativas Claro. tienen las familias? Las familias tienen también una expectativa capacitista en términos de mi hijo tiene que caminar, mi hijo tiene que hablar, ¿no? Cuando en realidad la rehabilitación también nos abre a que hay muchos otros sistemas de apoyo que pueden no implicar ni la oralidad ni la marcha autónoma, ¿no? Y también es parte del proceso de rehabilitación del que formamos parte personas con discapacidad, que nuestras familias adhieran desde este lugar, ¿no? Acompañen al prestador desde este lugar. Por eso te decía esto de que muchas veces pensamos solo en términos de Estado, pero también hay que preguntarnos, ¿qué Sí. pasa? ¿Cómo intervenimos cada uno de nosotros en el tú a tú del sistema de prestaciones, Y ¿no? también escuchándote, me preguntaba que no hay un acompañamiento a las familias, ¿no? Que yo sepa, no hay como mucho de esto de, bueno, acá acompañamos a estas familias que tienen estos hijos con estas capacidades y brindamos información, acompañamos, ¿no? Desarrollamos como este acompañamiento que, que sería muy útil, ¿no? No sé ¿Mm? si hay, capaz que estoy hablando y A hay, ver, eh, pero me parece, no escuché que hubiera por ahí sí está Cedronar, ¿no? No, a ver, Cedronar es de adicciones. sí, claro, No me acuerdo cómo se llama este organismo. Cuando era más chica, mucho más ¿qué chica, querés? trabajaba en un estudio contable y la contadora tenía el niño con síndrome de Down y ella me mandaba por ahí a buscar algo, que está acá en Palermo, el organismo,
Y claro, ahí sí, por ahí, algunas charlas, esto hace mucho tiempo, en el año 2000, pero ahora me pongo a reflexionar de que también debería haber una especie de, A ver, en ¿no? la ley 24.901, que es una ley del año 97, que establece cuáles son prestaciones básicas en discapacidad que las obras sociales deben cubrir integralmente. Este es un criterio de la ley. Digo, con lo cual, en tanto esa sea la ley vigente y no se discute el financiamiento o cómo se trabaja en el sistema, el Estado está obligado a hacer cumplir esa ley, ¿no? Y esta es una mirada inicial, ¿no? Porque claro, eh, hoy podríamos discutir muchas cosas respecto al sistema prestacional y al Fondo Solidario de Redistribución, que es, bueno, justamente el fondo que financia discapacidad. Pero lo que yo digo, bueno, si este modelo de Estado, si este gobierno que hoy tenemos, quisiese implementar otro modo, bueno, debe ponerlo a discusión. Mientras la ley sea la que es, la obligación del Estado como agente de convivencia es hacerla cumplir, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué te digo esto? Porque la ley 24.901, entre otro montón de prestaciones que se reconocen, es una ley muy ambiciosa incluso en la región, se reconoce el acompañamiento psicológico a las familias, ¿no? Ah, O sea, bien. está establecido como una prestación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pero yo lo hablaba como una manera de educación a la Ujú, familia, tal más cual. que... Yo tiendo sí. a pensar, Jimé, que yo tengo 31 años, ¿no? Tiendo a pensar que hoy, ¿no? Las familias, los padres, los cuidadores de personas con discapacidad de este tiempo de la historia, quizás están más permeables, ¿no? A dejarse acompañar. Me acuerdo que también es difícil, ¿no? Renunciar al hijo ideal, ¿no? Encontrarnos con una experiencia de vulnerabilidad cuando también en general lo que pasa es que en términos de agentes de salud, la comunicación de algunos diagnósticos se hace desde un lugar de drama, ¿no? Sí. No, También esto, a eso me estaba reflexionando, a eso me refiero, ¿no? ¿No? Desde un acompañamiento eh, y no desde esta complejidad de, bueno, que parece una sí, desgracia y no es una tal cual, desgracia. Es, tal cual, tal cual. viene a iluminar una familia, viene a que la familia trabaje algo que si no le pasara esta bendición, entre comillas, no lo podría trabajar y reparar algo. Yo trabajo mucho con constelaciones y terapia de sanación ancestral y demás. Entonces, si hay algo oculto, el hijo viene a mostrar algo del sistema, no es casualidad que venga, y este hijo o hija con esta impronta o bueno, no, con esta bendición, viene a iluminar algo que estaba oculto en el sistema. Entonces acá resulta que la familia se unió, aprendió, abrió el corazón, aprendió la paciencia, aprendió muchísimas cosas que si seguía todo así, seguía oculto algo, ¿no? Bueno, por lo pronto, si bien yo por ahí tengo algunos matices con esa mirada, pero por lo pronto podemos coincidir en que las personas con discapacidad portamos una condición que nos permite un acceso al mundo, a la realidad, de un modo particular, ¿no? Y que evidentemente es muy necesario, por ejemplo, en la población con síndrome de Down, que es una población que yo tengo cerca por mi trabajo hoy, hay una ley que no está reglamentada ni a nivel nacional y hay algunas provincias que no han adherido, que es la ley de diagnóstico humanizado, que justamente fija algunos criterios para que comunicar un diagnóstico de síndrome de Down no sea una tragedia, es decir, no se conecte solamente con, bueno, tenés que sacar el Q, tenés que hacer esto, tenés que hacerlo acá, sino con la experiencia vital, ¿no? La experiencia vital de un hijo que porta una condición, ¿no? Todavía hoy recibimos en el espacio de trabajo que yo tengo mucho de esto, ¿no? Bueno, el genetista me agarró al lado de la incubadora donde estaba mi hijo y me dijo, bueno, ahora tenés que hacer esto, tenés que ir allá. Digo, es muy importante eso que decís, conectar con lo que al otro le está pasando y acompañar la experiencia en su integridad, ¿no? Sí. Eh, como para que aprendamos al otro con lo que trae, con lo que es, ¿no? Eh, pero tiendo a creer, como decía recién, que quizás las familias contemporáneas o los papás más de este tiempo
sí están quizá un poco más permeables, ¿no? Sí, A más dejarse acompañar. entre ellos mismos más acompañados, hay Ujú, diálogo y sí, demás, hay información. sí. Más Bueno, allá de que, viste, que el sistema, solo esto, ¿ves? Pero que quizás el sistema prestacional sigue burocratizando y sigue como sigue llevándonos a una dimensión con procedimientos, ¿no? bueno, Que se olvida un poco de quizás, que del otro lado hay una persona que siente, que sufre, que necesita ser escuchada, ¿no? Por eso yo digo que es muy importante sostener los dos planos. Una cosa es lo que pasa en términos de relaciones, ¿no? De un tú a tú, que el sistema prestacional debe acompañar eso, ¿no? Porque si no, el sistema te vuelve a estresar, estresa al médico, estresa a la familia, sobrecarga a ese contexto, cuando en realidad debiera facilitar, debiera ser una experiencia de cuidado inicialmente, y muchas veces no lo es, ¿no? bueno, Lucas, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ir cerrando ya. Gracias a Gracias vos. por tanta información. ¿Podemos pasar algún número de contacto si te quieren hacer consultas? O... Podemos ir al Instagram, que bueno, lo estamos ahí como refuncionalizando, estoy como Lucas-Romero 2020, ahí bueno, por ahí podemos compartir información, materiales, yo trabajo también bastante lo que es discapacidad e iglesia, discapacidad y fe, entonces bueno, si hay algún interés particular en eso, me escriben bueno, compartimos algunos documentos, algunos materiales que tenemos y por supuesto que abiertos a ir conversando sobre estos temas cuando se necesite. Bueno, muchísimas gracias, muchas bendiciones, gracias por tanta info, gracias por tu gran corazón